Bien, estimadas y estimados colegas, en nombre del Centro de Apoyo a la Docencia y del equipo que trabajamos ahí, les doy la bienvenida. Con esta charla estamos iniciando el ciclo de charlas del primer semestre del año 2023. Como ustedes saben, el objetivo principal del Centro de Apoyo a la Docencia es generar actividades que estimulen en los profesores la reflexión sobre la docencia que realizamos y cómo podemos ir mejorándola, cómo podemos ir optimizando. El equipo decidió para este semestre centrarnos, focalizarnos en el tema de la clase invertida, para lo que hemos invitado a colegas de España, en este caso de Judith, y también a colegas de acá, de Chile. Eh, y como ustedes saben, la idea es que podamos escuchar a la invitada de hoy y luego poder conversar, compartir opiniones, reflexiones y ver cómo podemos nosotros aprovechar estos recursos en nuestra docencia. Eh, este año tenemos un poquito menos de actividades por un tema de cambio en la lógica de los recursos, pero vamos a tratar de igual de realizar actividades que sean lo más eh, provechosas para la comunidad, para la facultad y para la universidad en su conjunto. Eh, Bien, estamos entonces con la doctora Judith García Martín. Yo le agradezco de verdad que tenga la muy buena disposición. Inmediatamente me dijo que bueno cuando le escribí para invitarla. Ella es profesora del Departamento de Psicología Evolutiva y de la Educación de la Universidad de Salamanca. Es doctora con mención internacional en Psicología y Ciencias de la Educación por la Universidad de León. Hay un doctorado sobresaliente. Profesora e investigadora visitante en centros de I+D internacionales. Eh, Es autora de más de un centenar de publicaciones, de artículos científicos, capítulos de libros, así como ponente en congresos y conferencias nacionales e internacionales. De base, ella es psicopedagoga especializada en dificultades del aprendizaje, en la expresión escrita, en la administración de pruebas y en la elaboración de informes. Ha sido ayudante de coordinación y edición de libros, ha sido webmaster, gestora de cursos de extensión universitaria y máster oficiales y editora de contenidos de e-learning a través de Moodle. La línea de investigación se centra en la psicología educativa, más concretamente en el uso instruccional de las herramientas Web 2.0, los medios sociales y las TICs en los procesos de enseñanza y de aprendizaje de contenidos, así como los efectos que el uso de las TIC tiene en variables psicoeducativas diversas. Sin más, quiero entonces nuevamente darle las gracias a Judith García por aceptar nuestra invitación y darle la palabra para que nos presente su ponencia, su conferencia. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. En primer lugar, me gustaría dar las gracias a la Facultad de Humanidades y en concreto a la Universidad de La Serena y de manera particular a Mauricio por haber contactado conmigo para dar esta charla hoy y estar aquí compartiendo este ratito con vosotros. Pues como bien ha presentado Mauricio, voy a dar unas breves pinceladas. Sí que es verdad que la charla que he preparado para hoy está basada en evidencia científica, entonces me voy a ir a resultados que estén avalados y justificados por diferentes estudios. En este sentido, vale. Como bien saben, el docente en el siglo XXI ha cambiado, es decir, vivimos en una sociedad que está basada en todo lo que tiene que ver con la sociedad del conocimiento, es decir, tenemos gran cantidad de información y volumen de información. Por lo tanto, las normas y los estándares que seguíamos en los inicios de la educación están quedando obsoletos. Es decir, esto quiere decir que la enseñanza transmisiva no es válida, no, ni mucho menos. Esto quiere decir que la enseñanza transmisiva que veníamos utilizando y las clases magistrales que utilizábamos desde la antigüedad son insuficientes. Es decir, centrarnos únicamente en el saber no es suficiente para abarcar todas las demandas que están surgiendo en nuestro día a día, ¿no? Por ello, tenemos que centrar la enseñanza en lo que tiene que ver con el saber hacer, es decir, en dar competencias a los estudiantes para saber seleccionar, organizar y atribuir significado y sentido al contenido y a la información que van recibiendo. En este sentido,
considero que es de vital importancia esta metodología innovadora que es la clase invertida o flipped classroom. Esta metodología innovadora consiste principalmente en que el estudiante va a tener a su disposición todo el material con el que se va a trabajar en la sesión presencial previamente a dicha sesión, con la intención de que ese material, ya sean artículos, ya sean casos, esté a su disposición para que pueda valorarlo, leerlo, trabajarlo con anterioridad a la sesión práctica que tiene lugar en el aula. De modo que el tiempo de aula se pueda dedicar a todo lo que tiene que ver con trabajo cooperativo, trabajo colaborativo, a través de la resolución de casos, a través de diferentes coloquios, discusiones, debates. Bien, en este sentido, junto con otra compañera, Lucía Sánchez Soto, en 2020 llevamos a cabo una revisión sistemática con el objetivo de dar respuesta a la pregunta que tienen ustedes en pantalla y que dice, ¿es el uso de la metodología activa aula invertida o clase o flipped classroom tiene un efecto? ¿Qué tipos de efectos produce en variables cognitivas y en variables emocionales? ¿Cuáles son esos efectos? Entonces, para ello, en primer lugar, lo que hicimos, bueno, esta investigación, esta revisión sistemática se publicó, como pueden ver, en la revista Complutense de Educación recientemente, ¿vale? Es decir, ha sido este año. ¿Y qué fue lo primero que hicimos en este sentido? Pues para llevar a cabo esta investigación, lo primero que hicimos fue consultar las revisiones sistemáticas que se habían realizado con anterioridad. Para ello, consultamos 5 revisiones teóricas previas que, como tienen ahí, fueron publicadas en diferentes revistas de alto impacto. A continuación voy a proceder a una breve explicación muy sencilla, muy concisa, de cada una de las observaciones que encontramos en cada una de estas revisiones sistemáticas previas, con la intención de ver qué se había hecho para no repetir lo mismo, ¿no? Es decir, para aportar algo más de lo que ya se había investigado sobre Flipped Classroom y que a su vez diera respuesta a nuestra idea y a nuestro planteamiento inicial. En este sentido, la primera revisión sistemática que analizamos fue la de Galindo, Domínguez y Benzanilla, que fue publicada en 2019, en la que observamos que la muestra estaba formada por un total de unos 109 artículos, artículos publicados entre 2013 y 2017, cuyas bases de datos que se habían consultado son las que pueden ver en la proyección, en las que se encontraban pues, DIANET, el CSIC, Scopus, ProQuest, Web of Science y más, ¿no? Los artículos sobre los que se basaba este análisis estaban escritos tanto en español como en inglés y el ámbito de aplicación de la metodología era el ámbito universitario. ¿Qué evidencias se observaron en esta revisión sistemática? Pues que los objetivos que pretendían con ella era, por un lado, analizar la percepción y la satisfacción de los estudiantes con el uso de dicha metodología y, por otro, examinar el impacto que el uso de esta metodología tenía en el rendimiento académico. Como veremos, el análisis del rendimiento académico es bastante común en muchos de los estudios que se han realizado sobre aula invertida. Y finalmente, las técnicas que se utilizaron en mayor medida fueron las encuestas y los cuestionarios. En relación a la segunda revisión sistemática que consultamos previa a la que realizamos, es la de Hinojo y Lucena. En esta se analizaron un total de 15 artículos, de los cuales fueron publicados entre 2012 y 2017 y que habían sido en las bases de datos de la Web of Science y Scopus. En esta revisión sistemática que observamos, pues que se analizaba el impacto que tenía también esta metodología en el rendimiento académico. ¿Y cómo se hacía también? Pues a través de cuestionarios y test. Principalmente el país en el que se había llevado a cabo era Estados Unidos y el diseño de los estudios que analizaban eran experimentales o cuasi experimentales, es decir, había aplicación de grupo control, grupo experimental, pretest y posttest. En la siguiente revisión sistemática que consultamos, llevada a cabo por Turan Azman en 2019, en la que se analizaban 43 estudios publicados entre el 2016 y 2017, también de las bases de datos que fueron consultadas fue la Web of Science, ERIC y Taylor Francis, concretamente solamente en inglés. En estas analizaban como el objetivo principal la percepción y satisfacción que tenían los estudiantes sobre el uso y nuevamente el impacto del uso de esa metodología en el rendimiento académico. ¿En qué país se llevó a cabo? En Taiwán. Y luego el tipo de instrumentos que utilizaron fueron las pruebas mixtas
aunque aquí ya se introdujeron algunas cualitativas. A continuación, se expone la cuarta y la quinta revisión sistemática previa que consultamos. Ambas giran en torno a un mismo estudio y en uno versa sobre el análisis que hicieron del proceso para llevar a cabo esa revisión sistemática y el otro el cómo analizaron el producto de esa revisión sistemática. En cuanto al proceso, se analizaron un total de 48 publicaciones publicadas entre 2017 y 2018 de las bases de datos. Nuevamente, en este caso, añaden la de Wiley y EBSCOhost y también la de Springer, pero mantienen la de ScienceDirect. Todos los artículos eran publicados en inglés y se analizó como objetivos la percepción y satisfacción nuevamente de los estudiantes sobre el uso y el impacto de la metodología sobre el rendimiento académico. Y el país en el que se llevaba a cabo fue Taiwán, Estados Unidos y Turquía. Y nuevamente se utilizaron como técnicas prácticamente cuantitativas en cuanto a encuestas y cuestionarios. Como pueden ver en la siguiente diapositiva, en este caso, en la revisión que publicaron los mismos autores, en este caso, se basan en el análisis de contenido que hicieron sobre la investigación que llevaron a cabo de esos 48 artículos de los que les comentaba hace un momento. Bien, entonces, teniendo en cuenta este panorama general e inicial en torno a qué se había hecho sobre la metodología, en este caso innovadora, Flipping Classroom o aula invertida, nosotras decidimos llevar a cabo nuestra propia revisión sistemática. ¿Y cómo hicimos esa revisión sistemática? Pues la hicimos del siguiente modo. Nuestra idea fue describir cuál era el impacto psicoeducativo que se produce en variables tanto cognitivas como emocionales como consecuencia del uso de esta metodología de aula invertida, Flipped Classroom, en la educación superior. ¿Y cuáles fueron los de este objetivo general? Se desglosaron dos objetivos específicos. En primer lugar, conocer las ventajas y desventajas que presentaba el uso de esta metodología en la enseñanza superior y, por otro lado, analizar cómo afectaba cognitiva y emocionalmente la implementación de la misma. En relación a este objetivo general y a estos objetivos específicos, nos planteamos las siguientes hipótesis. Por un lado, si el rendimiento académico de los alumnos mejora con la implementación de la metodología Flipped Classroom, ya que era una de las variables que se había estudiado en la mayor parte de los estudios que se habían recogido en las investigaciones o revisiones sistemáticas previas. Y por otro, como hipótesis segunda, la metodología Flipped Classroom influía en la satisfacción del alumnado hacia el aprendizaje para ver si eso realmente también era otra de las variables que se había visto en mayor medida o de manera más repetida en las revisiones sistemáticas que se habían consultado con anterioridad. Bien, ¿qué fue lo que analizamos en relación para llegar a conseguir ese objetivo general, esos objetivos específicos y del mismo modo confirmar o refutar las hipótesis de partida? Analizamos un total de 45 estudios experimentales o correlacionales extraídos de las bases de datos de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología, que no sé si ustedes lo conocerán, el famoso FECIT. El FECIT da acceso a dos bases de datos que son internacionales y comúnmente conocidas, ¿no? Que es la Web of Science y Scopus. ¿Por qué seleccionamos estas bases de datos? Porque estas bases de datos nos garantizaban un cierto rigor científico y de calidad. ¿Por qué? Porque normalmente todas las revistas que están indexadas en estas bases de datos tienen que cumplir con unos criterios de calidad y bastante estrictos, como puede ser pues, la revisión por pares, que sean anónimas, que tengan un cierto nivel y un trabajo concreto. Bien, en relación a esto, como de esos 45 artículos que les comentaba, no encontramos ninguno del 2016 porque nos centramos en el último lustro, porque la búsqueda la llevamos a cabo en 2020, como podrán ver más adelante cuando les explique el diagrama de flujo. Del 2017 solo había una publicación, del 2018 ya había 4, pero frente a eso aquí observamos el aumento desmesurado que hubo sobre el aula invertida en el año 2019, ¿no? Con un total de 25 publicaciones. Y el 2020, darse en cuenta que nosotros llevamos a cabo la publicación, en la búsqueda al final del mes en diciembre, por lo tanto, casi que estaba concluido ya el año, y había un total de 15 publicaciones en torno a la temática. Bien. Como pueden observar en el diagrama de flujo prisma que les estoy proyectando,
El 27 de diciembre del 2020 llevamos a cabo esta búsqueda en las dos bases de datos que les comentaba anteriormente y observamos que de todas las búsquedas iniciales que había en la UOS encontramos un compendio de 260 estudios que podían interesarnos. En la base de datos de Scopus había 414, pero a medida que fuimos filtrando a través de pues, las palabras clave que íbamos estableciendo, el área de investigación que nos interesaba, el tipo de documento y el idioma, que aquí seleccionamos únicamente artículos que fueran, como les he dicho antes, cuasi experimentales o experimentales y que estuvieran publicados en inglés, que tuvieran la temática y que fueran del ámbito que nosotros queríamos trabajar, nos quedamos con un total de 45 estudios. Bien. Ahora, en cuanto a la selección de las variables que analizamos dentro de cada uno de esos estudios. Si se acuerdan del objetivo general, hablamos de variables, de cuál era el efecto que tenía esta metodología en variables cognitivas y en variables emocionales. Dentro de las variables cognitivas, analizamos dentro de esos artículos los efectos que manifestaban en variables como el rendimiento, la creatividad, la autonomía, la autoeficacia, la resolución de problemas y el pensamiento crítico. Frente a eso, estarían las 4 variables emocionales en las que incluíamos la motivación, la participación, la colaboración y la satisfacción. En este sentido, de las 45 publicaciones analizadas, que estaban relacionadas con un total de 29 revistas que eran JCR, porque ese era otro criterio que utilizamos, es decir, que tenían que tener las revistas que seleccionáramos un cierto rigor científico. Para eso utilizamos el indicador del JCR. Y en concreto, de esas 29 publicaciones que pueden observar ahí, 2 pertenecían a un Q4, 3 a un Q3, 14 a un Q2 y 9 a un Q1. De todas esas 45 publicaciones, como pueden ver en el mapa superior, 4 de ellas se habían llevado a cabo en Norteamérica, 2 en Sudamérica, 34 en Europa, 2 en Asia y 3 en África. Y en Oceanía no se había llevado. Bien. En cuanto a los resultados, como pueden observar, lo que nosotros analizamos también fue la muestra de los participantes, ¿no? Es decir, cuál era la muestra que se llevaba a cabo con mayor frecuencia, qué tipo de participantes estaban en los estudios experimentales que se realizaban. Pues evidenciamos y observamos que 20 de las investigaciones analizadas las llevaron a cabo con grandes muestras, con unas muestras superiores a 100. En cambio, 17 de ellas únicamente entre 50 y 100 giraba la muestra y finalmente 8 estudios, en este caso, tenían muestras pequeñas, es decir, menor de 50. Bien, en cuanto a los resultados que obtuvimos, como pueden observar, cuando analizábamos las variables, tanto las variables cognitivas como las variables emocionales, se observó que las variables cognitivas, las que se habían trabajado en mayor medida, había sido, por un lado, el pensamiento crítico, había sido una de las variables cognitivas que se habían analizado en relación a la Flipped Classroom en mayor medida, seguida por la de autonomía. A continuación, todo lo que tenía que ver con la resolución de problemas, la autoeficacia, que como ustedes saben está relacionada con la creencia que uno tiene para realizar una determinada tarea en un momento concreto, seguida el rendimiento. Y sorprendentemente, cuando habíamos revisado, como han podido escuchar hace un momento, las revisiones sistemáticas anteriores habían evidenciado que una de las mayores variables cognitivas que se habían analizado con mayor frecuencia había sido el rendimiento académico. Pues nosotros observamos que con posterioridad a esas revisiones, los trabajos que se habían publicado posteriores trabajaban ya otras variables y encima en mayor medida que la del rendimiento académico. Y también nos sorprendió que ya se incluyera, como debería ser, ¿no?, la creatividad. Frente a esas variables cognitivas, como les comentaba antes, también examinamos cuáles eran las variables emocionales que se habían examinado en esas publicaciones previas y observamos que tanto la variable de motivación como la de satisfacción se habían examinado del mismo modo y con la misma intensidad. ¿Por qué digo del mismo modo y de la misma intensidad? Porque en muchos casos los estudios cuasi experimentales que leímos
trabajaban y examinaban ambas variables al mismo tiempo y de la misma manera. Lo cual es sorprendente, porque todos sabemos que motivación y satisfacción pueden estar relacionados, pero son dos constructos psicológicos bastante diferentes. Y luego tendríamos lo que tiene que ver con la colaboración y finalmente la participación. Sí que es verdad que una cuestión que nos llamó la atención es que el mayor medida, o sea, la mayor cantidad de información giraba en torno a un aumento en estas variables que les estoy mostrando, ¿vale? Es decir, que el uso de la metodología Flipped Classroom mejoraba estas variables que están aquí proyectadas ahora mismo. Pero ¿qué ocurre? Que había un número muy minoritario de estudios, en algunos casos era 1, 2, en los que decían que los resultados que se habían obtenido perjudicaban alguna de estas variables, como podía ser el rendimiento académico o la motivación de los estudiantes. Pero eso fue muy minoritario, ese resultado. Bien, conforme a todo lo anterior, ¿qué dedujimos? Pues dedujimos lo siguiente, sacamos en relación a las hipótesis de partida, establecimos cuáles eran las ventajas y las desventajas del uso de la metodología Flipped Classroom en la enseñanza superior. Y en primer lugar, en cuanto a las desventajas, observamos que evidentemente el utilizar esta metodología en el aula conllevaba mayor tiempo para el docente, estaba claro. ¿Por qué? Porque requería rediseñar el proceso instruccional. Estamos acostumbrados a llegar a un aula, dar una exposición y realizar una serie de actividades. Si se plantea la clase invertida, el planteamiento es completamente opuesto. Es decir, tienes que tener el material preparado con anterioridad a la sesión para dárselo a los estudiantes, para que los estudiantes lo puedan trabajar en su casa y que cuando vengan al aula tú tengas preparadas otro tipo de actividades que permitan reestructurar, activar esos conocimientos previos que tú has impulsado con esos materiales en el hogar. Aparte de eso, otra de las desventajas que evidenciamos fue que podían generar en algunos estudiantes una baja autorregulación. ¿Por qué? Porque ellos mismos serían los que tendrían que gestionar ese control, ¿no? Tendrían que regularse el cómo realizar las tareas de casa, ajustar el tiempo, el esfuerzo. Y claro, ¿esto qué podría conllevar? Pues podría conllevar que algunos estudiantes se pudiesen sentir un poco preocupados, un poco porque decir que no comprenden, ¿no? Es decir, dificultad para comprender el contenido de aprendizaje fuera del aula, ¿no? A la hora de leer una publicación o un artículo, pues que tengan una cierta dificultad para comprender alguna palabra. Frente a eso, observamos una gran cantidad de ventajas. En este sentido, en los estudios previos se habían observado que mejoraban los logros de aprendizaje, que se incrementaba la satisfacción, que aumentaba la motivación, que mejoraban las habilidades y el pensamiento crítico, creo que es algo esencial y vital en el tiempo en el que vivimos, fomentaban la autonomía y asimismo reducían la ansiedad. ¿Por qué? Porque el estudiante ya había consultado el material, ya sabía lo que se iba a hacer en el aula, tenía unas nociones básicas sobre lo que luego se iba a trabajar. Y finalmente fomentaba la autoeficacia, esa creencia sobre su propia capacidad. ¿Por qué? Porque no es lo mismo llegar a un aula en la que no sabes muy bien de qué te van a hablar, a ya llegar con una base, vale, bien, hoy vamos a hablar sobre esto. Yo me he leído este contenido, este material, y sobre este contenido y este material que yo he leído vamos a trabajar y vamos a profundizar en diferentes actividades y además la metodología Flipped Classroom o clase invertida se fundamenta principalmente como eje vertebrador en el trabajo colaborativo o trabajo cooperativo, lo cual a su vez impulsa también la adquisición de otras competencias que considero que son esenciales en el siglo XXI. Gracias por la atención y espero que les haya resultado de interés. Muchas gracias. Muchas gracias, Judith. ¿Puedes dejar de compartir, por favor, la pantalla Sí, para pasar a... sí, a ver si me deja. Lo que pasa creo que tengo que ver. No. A ver dónde. Aquí me deja. Ahora. Muy bien. Muchas gracias, Judith. Muy interesante. No solo el estudio en sí, sí, es una metodología clásica también de estudio de revisión que es bastante, fue muy interesante desde el punto de vista de aplicar esa metodología, de cómo se hace, digamos.
Sí. Mira, yo quisiera ahora dar la palabra para que conversemos con Judith, entre nosotros, para que compartamos eh, opiniones. Judith me decía que ella tenía esta presentación que está centrada más en investigación que en explicar lo que era el aula invertida, pero me parece que es súper interesante porque es como partir al revés también, mostrando lo bueno que es o la evidencia que hay respecto de los beneficios que tiene para después de a poco ir profundizando en cómo se hace. De hecho, como parte de los objetivos que tenemos para este semestre, vamos a generar cápsulas sobre cómo ir Ujú, planificando y creando o sea, sesiones de aula invertida. Así que en ese sentido, esa parte la vamos a abordar, por si es que tienen, ujú. si es que les generó esa inquietud. Pero es interesante que partamos desde los resultados, me parece muy, muy interesante. Bueno, les dejo la palabra. Carlos, por favor. Carlos, Sí, tengo 3 preguntas. ¿vale? Respecto de los resultados cognitivos, ¿cómo se Ujú, puede explicar que los estudiantes tenían un porcentaje alto en pensamiento crítico, mientras ujú, que el rendimiento y la resolución de problemas son más bajos? Y la otra pregunta, respecto de ujú. la autorregulación, que también hay una baja y una autorregulación, o que puede ser una desventaja, quiero saber si se puede hacer una intervención previa al uso de esta metodología. Bien, muchas, Otro, la tercera es que quiero saber si tiene antecedente de lo que estudiaban los sujetos de la investigación, qué profesión o campo disciplinario. vale, perfecto. Muchas gracias, Carlos, por sus preguntas. Mire, en primer lugar, a lo que me refería cuando han visto esas gráficas, es el total de estudios que han examinado esas variables y cuyos resultados han manifestado que son beneficiosos para el uso de la metodología. Es decir, había estudios, por eso ustedes están viendo que hay unas variables cognitivas que tienen más estudios y otras que tienen menos, pero eso es de esos 43 estudios que analizamos, cuáles eran los que manifestaban beneficios en el uso de dicha metodología. Por eso el rendimiento estaba más bajo y el pensamiento crítico más alto. Por otro lado, en cuanto a la segunda cuestión, sí que es importante tener en cuenta el cómo se desarrolla la metodología en el aula. Es decir, cómo se aplica esa metodología. Creo que es uno de los ejes vertebradores para que la metodología tenga un buen impacto. Y en cuanto a la autorregulación, creo que es esencial que si se va a implementar en un aula esta metodología innovadora, es esencial llevar a cabo un pretest y un post-test, pero no solo sería suficiente con aplicar un pretest y un post-test para ver si eso afecta o no. Considero que es esencial que se aplique una medida de seguimiento. Esa medida de seguimiento normalmente se ignora y no se tiene en consideración. Y no es solo importante aplicar el pretest antes de llevar a cabo esa enseñanza instruccional y un post-test, sino que pasado ya X tiempo, sea un mes, cuando la asignatura esté finalizada, llevar a cabo esa misma evaluación y ver, ¿se mantienen los resultados? ¿Esa mejoría se mantiene o no se mantiene? ¿Se ha adquirido ese aprendizaje? ¿Ese aprendizaje es válido o no es válido? Si no tomamos esa medida, estamos ignorando esa información. Porque como, no quiero ser demagoga, pero sí que es verdad que yo considero que solo por el devenir del tiempo, si tú estás repitiendo, ¿no? Como haría basándonos en condicionamiento clásico, ¿no? Si tú repites con la estrategia de repetición, que es la estrategia de memorización más básica, si tú repites a un estudiante las mismas cosas día tras día, día tras día, al final un cambio se va a producir. Pero ese cambio se va a producir por la instrucción que tú le estás dando o ese cambio viene supeditado por el uso de una metodología. Pues la mejor manera para poderlo verificar, entre comillas, evidentemente, porque hay muchas variables exógenas que no podemos controlar, pues sería a través de una medida de seguimiento posterior al post-test. Aparte de esto, en relación a su pregunta, Carlos, si se implementase este tipo de metodologías, mi sugerencia sería que existiera al menos un grupo experimental y un grupo control. Porque sin grupo experimental y grupo control, poco podemos comparar. Porque ya solo el hecho de introducir algo que va a romper con la dinámica de las
secuencia instruccional a la que los estudiantes están acostumbrados, pues ya les va a generar un aumento, en cierta manera, ¿no?, de su motivación, porque van a decir, por lo menos la extrínseca, ¿no?, de la extrínseca, que van a decir, vale, pues vamos a hacer algo diferente, a ver qué va a pasar. Espero haber contestado a sus preguntas, si no, Carlos, diga. Ya, muchas gracias. Muchas gracias. Sigue abierta la palabra para preguntas, comentarios, reflexiones. ¿Puedo yo preguntar de nuevo? Sí, sí. Sí, es un tema muy interesante porque nosotros tenemos una realidad que es compleja. Quiero saber qué habilidades académicas previas deberían tener los estudiantes para aplicar esta metodología. Vale, buena pregunta. Igual sí, perdón, igual uno No, no. podría, ¿no es cierto?, identificar variables cognitivas y también variables emocionales, como usted lo ha señalado. Pero en lo académico o en lo cognitivo, ¿qué conocimiento previo o requisito deberían tener los estudiantes para aplicarlo y que esto sea de manera o relativamente exitosa al compararla con otras metodologías? Ajá, perfecto. Muchas gracias, Carlos. Pues a ver, yo creo que el eje vertebrador esencial para poder implementar esta metodología es que el estudiante tenga una buena competencia de iniciativa y autonomía personal. Porque si el estudiante no tiene una buena competencia de autonomía e iniciativa personal, entonces ya hay un hándicap. ¿Por qué? Porque al final tiene que partir es verdad que también tiene que tener cierta motivación intrínseca, ¿no? Es decir, el querer aprender ese contenido de una manera y buscar esa motivación de logro, ¿no? O llegar a alcanzar en algún momento esa motivación de logro. Pero principalmente yo creo que el eje vertebrador de esta metodología es la autonomía e iniciativa personal, porque el material lo van a tener el material, van a tener todo. Entonces, si el estudiante sabe autorregularse y tiene iniciativa y autonomía personal, va a llegar a niveles, considero que incluso superiores a la enseñanza tradicional. ¿Por qué? Porque tiene es decir, ya va a centrar su aprendizaje en los contenidos concretos, no va a divagar por la red, no va a buscar en la red, tengo que leer sobre esto y todo lo que va a encontrar en la red, que sabemos que ahora mismo hay una masificación de información tremenda, tendría que saber seleccionar aquello que es válido de lo que no es válido, es decir, seleccionar las fuentes, cuáles fuentes son fiables y cuáles no. En cambio, si ya les damos esas fuentes y esas fuentes son fiables, ya estamos partiendo de que la formación esté centrada y que esté basada en un rigor, ¿no? Y en una metodología. Seguro que ustedes muchas veces tienen estudiantes en el aula que les llevan o realizan trabajos basados en publicaciones que dicen, pues a lo mejor esto no tiene un rigor científico, ¿no? ¿En qué se ha basado para decir esto? En cambio, si nosotros les damos ese material, ya saben lo que tienen que leer, saben por dónde comenzar. No es voy a buscar en la nube a ver qué encuentro, ¿no? Entonces, yo creo que esa sería una de los ejes más importantes. ¿Y ya hay pruebas o test para hacer este diagnóstico inicial? ¿O pretest? Bien, sí, ahí habría que analizar, o sea, ahora mismo publicados, realmente la mayor parte de información que hay son post-test, ¿vale? Es decir, ahora mismo la mayor parte de información que hay en torno al uso de la metodología Flipped Classroom es post-test. Es decir, una vez aplicada la metodología, cómo se analiza el efecto que esta tiene, ¿no? Pero no hay casi evidencia en cuanto a pretest. Pero evidentemente centrado en qué variables, pues las variables que estamos comentando, ¿no? Habría que centrarse en función también del contenido que se quiere impartir. Porque también aquí hay que tener en consideración eso. No es lo mismo hacer una clase invertida sobre una clase de psicología a hacer una clase invertida sobre una clase de biología o de geología. Yo creo que estamos hablando de campos o de derecho, como podría ser, ¿no? Entonces, creo que eso también hay que tenerlo en consideración. Y entonces, los pretest también tendrían que ajustarse a esos contenidos que se pretenden trabajar. Muy Pero puede haber un instrumento que mida estas habilidades que son transversales a cualquier estudio disciplinar. Perdone, Carlos, dígame.
pueden haber instrumentos que midan estas habilidades cognitivas que son transversales a todos a todos los seres humanos, digamos, previo, independientes del contenido a enseñar. Por ejemplo, que tenga que ver para medir creatividad, autonomía, autoeficacia, la capacidad de resolver problemas, etc. Sí, claro. O sea, si vamos por cada una de esas variables de manera independiente, evidentemente va a haber instrumentos incluso estandarizados para poder evaluar eso. Incluso si no son estandarizados, se podría crear un instrumento ad hoc que permitiese valorar o analizar las variables cognitivas y emocionales que interesasen en función del desarrollo posterior que se quiera hacer de esa metodología. Por eso yo les hacía la mención al área instruccional, porque imagínense que queremos trabajar biología o geología, pues tendremos que utilizar o analizar unas variables cognitivas diferentes a si vamos a trabajar, por ejemplo, psicología. Muchas gracias. Gracias. Sí, Gracias, no sé Carlos. quién más llama. Ana Beatriz pregunta por el chat, ¿en alguno de los estudios explican cómo se mide el porcentaje de estudiantes que realizan la actividad antes de la clase? Sí, o sea, lo que dice que que los estudiantes que han participado en estos estudios, que lo han hecho bien, es decir, que han participado en mayor medida. O sea, que quitando uno de los estudios cuyos resultados no eran favorables para el uso de esa metodología, sino que preferían el método tradicional, en los que en esos casos el porcentaje de estudiantes que habían trabajado en el aula era inferior. Entonces, en la mayor parte de los estudios examinados, sí que el porcentaje de participación en las tareas, o sea, como que los estudiantes estaban muy comprometidos con el uso de la metodología. Evidentemente, eso es esencial, ¿no? Para que pueda funcionar. Porque yo creo que es uno de los mayores hándicaps, ¿no? Por eso decimos que tienen que estar muy motivados y que tienen que, por eso comentaba antes, ¿no? Esa motivación intrínseca dirigida hacia motivación de logro y esa capacidad, esa competencia de iniciativa y autonomía personal. Luego tú habías pedido la palabra recién, ¿no? Sí, o sea, la pregunta que tenía formulada era muy parecida a lo que planteó Carlos hace un ratito, sobre estas habilidades que tenían que tener los estudiantes. También pensando en esta idea de autonomía como eje principal, tal vez para poder plantear una clase invertida. Entonces, de ahí me surgió una nueva pregunta, desde tal vez tu experiencia, Judith. ¿Cómo lo haces tal vez con tus propios estudiantes para que exista tal vez esta idea de motivación un poquito más intrínseca para llegar a que ellos formen esta autonomía? Porque tampoco podemos llegar y pensar de que ellos vienen con autonomía desde su formación tal vez previa a la educación superior. Entonces, ¿cómo nosotros podríamos tal vez ver o potenciar lo que ellos tienen de manera más personal para llegar a estudiantes que sean mucho más autónomos? Ajá. Yo creo que también eso depende también un poco de la gestión de esta metodología, es decir, de cómo se gestiona la metodología. Si esta metodología se gestiona a través de una plataforma institucional virtual, eso agiliza la transferencia de información, la transferencia de la documentación, incluso la capacidad de motivarles, ¿no? Porque eso hace que sientan como que tú, aunque no estés presencialmente en el aula, estás ahí y que tienes esa posibilidad de que te planteen pues, cualquier cuestión, cualquier pregunta, cualquier duda. Entonces yo creo que eso también hace que el estudiante se sienta más implicado y más comprometido con el proceso instruccional, porque se siente que no hay barreras. Es decir, que no está limitando el proceso instruccional al aula, sino que el aula es cualquier sitio. Es decir, en cualquier momento en el que está trabajando con los contenidos de la asignatura. Entonces yo creo que eso es uno de los aspectos a tener en consideración, ¿no? El cómo se lleva a cabo el procedimiento a seguir para la implementación de la aula invertida. Y aquí yo creo que las plataformas virtuales con las que contamos en este caso juegan un papel importante. Y imagino que en su universidad también tengan una plataforma de este tipo institucional. ¿Más preguntas, comentarios o reflexiones? Rodrigo. Sí, Judith, una consulta. Em,
estaba pensando en los estudios, no hay datos de qué nivel eran los estudiantes, si eran de principio de estudiantes entrantes o ya más adelantados en Ya, los... sí, es verdad. La mayor parte de o sea, es que esa información no se concretó y no se especificó porque no todos los estudios delimitaban o definían en la publicación si el nivel educativo, o sea, el curso en el que se encontraban esos estudiantes, ¿no? Es decir, que cuando describían a la muestra, no en todos los casos se especificaban ese dato. Por lo tanto, no pudimos sacar conclusiones sobre ese valor, porque ese es uno de los hándicaps que se encuentran cuando analizamos llevas a cabo una revisión sistemática, que hay estudios experimentales que sí te concretan el curso en el que están los estudiantes matriculados, pero otros no. Simplemente te dicen estudiantes universitarios de la universidad tal, no de la asignatura cual, de la licenciatura tal, pero no te dicen el curso en concreto en el que están. Por eso de ahí no le puedo dar un dato concreto y objetivo sobre eso. Ya, gracias, Judith. Es que te lo preguntaba porque puede ser una Sí, variable también que condicione a sí, los por supuesto. resultados. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo. Yo creo que sí. Pues evidentemente no es lo mismo un estudiante recién incorporado a un estudiante que esté acabando en los estudios universitarios. O sea, nada tiene que ver. Sí, y otra cosita. Sí. Segunda, bueno, ahí en esta base de datos, em, lo que me intriga un poco es que cuando esta metodología, si, es que también deben ser universos y sus contextos deben ser distintos. Entonces, cuando aplican esta estrategia metodológica, eh, claro, puede ser experimental dentro, porque muchas veces es experimental de los docentes. El profesor la toma y la hace y ve si le resulta o no le resulta. ¿Ya? Sí. O es pasajera, ¿no? Sí. No es algo que vaya, que esté a lo mejor en un plan de trabajo de la formación de los estudiantes, que digan ya en este tercer año vamos a implementar todas las asignaturas que se adecúen más a esta metodología, la vamos a hacer y la vamos a monitorear. Entonces, claro, también estoy pensando en el aire, porque también este tipo de estrategia cuando se instala, yo creo que debería haber un seguimiento, ¿no es cierto? Y comparto, y ahora a modo de reflexión, comparto un poco que esto se debería evaluar, se debería hacer un pretest y un post-test Ujú, de esto, porque siento que son estrategias bien atractivas, ¿ya? En la ujú, cual nosotros también queremos potenciar mucho la autonomía de nuestros estudiantes y es un diálogo yo creo que es muy frecuente también entre nosotros, los formadores, ya que queremos que nuestros estudiantes sean autónomos, queremos que se autorregulen ¿no es cierto?, en su aprendizaje. Y, ujú, y bueno, y esto hace que estas estrategias, como decía anteriormente, son atractivas. ujú. Ahora, claro, mi pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo es más atractivo colocarla dentro de formación? Es decir, ¿cuándo sería el momento? Sí, Porque, sí. con esto termino, porque también hay algo que tiene que ver con la enseñanza antes de entrar a la universidad. O sea, cómo vienen formados Ujú. nuestros estudiantes. Eso es. Y ahí yo creo que hay un problema grave dentro de la formación, porque nosotros los queremos desestructurar en la universidad a veces y tan la tensión es tan fuerte que no, ¿saben qué? Volvamos mejor a lo tradicional y vamos a tener resultados igual nomás a la fuerza. ¿Ya? Eso. Sí, sí, sí. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo, Rodrigo. Al final, yo creo que también tenemos que saber discernir, ¿no? Que, o sea, lo que encontramos en una mayor medida al principio fueron muchas experiencias educativas, es decir, experiencias educativas sobre clase invertida, hay infinidad de ellas, pero como sabemos, las experiencias educativas no nos dan evidencia científica. Entonces, claro, sí, todos podemos hacer aquí cosas, pero si no tenemos resultados y no vemos si esos resultados son significativos, ¿de qué nos sirve, no? Es decir, como decías, Rodrigo, empezar, pero nunca acabar, ¿no? Entonces, yo creo que al final tenemos que sentar unas bases y ver hacia dónde vamos, ¿no? Tener un rumbo claro o una idea, ¿no? Hacia dónde ir. Judith,
Yo te Sí, preguntaba, como te contaba un poco antes de que partiéramos, que no sé, el tema de la aula invertida es algo que no sé muy poco, digamos. ajá, Y como profesor, digamos, hago el análisis de cuánto costo-beneficio me significa aprender a implementarla para poder utilizarla, digamos, eh, esperando que me resulte mejor que la forma en que lo hago tradicionalmente, ¿no? En ese ajá. sentido, es muy complicado partir, esto tiene algunas contraindicaciones, tiene algún número de alumnos por curso que sea como el ideal, si son más alumnos, conviene o no conviene. Eh, es una metodología o didáctica muy compleja de aprender o no es tan difícil, digamos. ¿Cuál es tu opinión? A ver, evidentemente, como cualquier metodología innovadora que conlleva la implementación y el diseño curricular de materiales, o sea, contra menor número de estudiantes tengas, mucho mejor para poderlo gestionar, ¿no? ¿Por qué? Porque luego las actividades que puedes hacer en el aula sean más dinámicas y entras en mayor medida en trabajar los contenidos que ellos han tenido que leer o consultar en casa. De modo que, ¿qué ocurre con esto? Pues que si tú tienes 25 alumnos en el aula o tienes, no es lo mismo que tener 100 con 25 alumnos, pues puedes llevar a cabo pues, mayores debates, mayores discusiones, otro tipo de actividad, mayores trabajos en grupo, mayor comunicación entre ellos, y eso favorece evidentemente la aplicación de la metodología. En cuanto a los pros y los contras, yo creo que ahí depende un poco también del tiempo, ¿no? Que cada docente quiera involucrar o introducir o utilizar para el diseño instruccional de sus clases. Evidentemente, el diseño instruccional del aula invertida conlleva mucho más tiempo que la enseñanza magistral. ¿Por qué? Porque requiere, como comentaba antes, plantear y pensar qué es lo que vamos a hacer la semana que viene, qué necesito que el estudiante tenga a su disposición una semana antes o X tiempo antes, es decir, conlleva una planificación muy detallada, muy minuciosa y con mucho margen. Entonces yo creo que eso es uno de los mayores hándicaps que podemos tener, ¿no? Es decir, el hecho de que tenemos que contar con que las cosas tienen que ya estar previamente delimitadas, definidas y concretas para que el estudiante pueda trabajar con ellas, ¿no? Porque si queremos que el estudiante, lo que no podemos hacer es que queramos que el estudiante participe y llegue a clase con el contenido leído si se lo damos el día antes. O sea, eso es inviable. Entonces, por eso tenemos que tener una planificación que sea lo suficientemente potente para abarcar todo este espectro y que el estudiante diga, vale, tengo el material, lo voy a hacer. Y buscar una cierta gratificación, ¿no? Es decir, ya sea a través de la gamificación o cualquier otro tipo de metodología para que el estudiante esté más motivado por consultar ese material, ¿no? O crearle simplemente la curiosidad en el aula, ¿no? Generar una pregunta en el aula y que esa pregunta solo se pueda responder a través de los contenidos que se tiene que leer para el día siguiente, ¿no? Y el día siguiente continuar dando respuesta a esa pregunta que se planteó ese día. Entonces yo creo que esa sería una posibilidad, evidentemente, de las cientos que puede existir. Sí. Oye, yo creo que estamos como llegando a la hora, a las 4 ya. Además, no sé si ustedes sabían que la diferencia de horario con España es de 6 horas. Estábamos sacando la cuenta en YouTube, entonces ya son más de las 9, ya van a ser las 10. Y yo he tenido la gentileza de quedarse trabajando ahí en la universidad esta tarde para poder estar con nosotros, así que también no quisiera yo quitarle más tiempo, pero aún así, no sé si alguien quiere hacer algún comentario final, alguna pregunta, reflexión. Carlos. Yo quiero, a nombre de la Facultad de Humanidades, agradecer a la doctora Judith por su presentación y por su generosa disposición a contar los hallazgos de las investigaciones que han realizado. Así que muy sinceramente, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Un placer. Mira, conversábamos con Judith también la posibilidad de quedar en contacto por cualquier consulta, iniciativa o cosa que pueda surgir, así que también por intermedio del CAT podemos hacer los contactos. Eh, Perfecto. Marian, ¿estás con el micrófono apagado? Sí, sí.
Qué bueno que mencionaste esto de quedar en contacto, Mauricio. También me uno al agradecimiento a Judith por su tiempo y compartir su investigación. En el área de la formación de profesores de inglés, nosotros venimos usando esta metodología hace un tiempo, con altos y bajos, y me encantaría si pudiéramos quedar en contacto para poder compartir algunas de las cosas que hemos estado haciendo y que tal vez ustedes ya hayan pasado por ello. Ah, pues sí, por supuesto, encantada de compartir esa información, por supuesto. Muchas gracias, Julián. Judith, muchas gracias. Vamos a quedar en contacto y nosotros te vamos a hacer llegar una carta de agradecimiento también a nombre de la facultad más formal, digamos. Agradezco la participación de todos quienes asistieron, que nos acompañaran. Esta sesión va a quedar también registrada en un video en YouTube para que la puedan ver después, para que puedan compartirla con los colegas, ¿ya? Así que muchas gracias a todas, a todos. Nos estaremos viendo la próxima semana. Tenemos una segunda charla de aula invertida y la semana siguiente tenemos un seminario sobre investigaciones en tecnología, en uso de TICs. Así que igual les dejo extendida la invitación por si quieren acompañarnos. ¿Ya? Un abrazo afectuoso. Gracias. Muchas gracias, que tengan muy buenas fin de semana. Gracias, Mauricio. Gracias, hasta luego. Saludos, que estén bien. Sí. Luego, muchas gracias.